les bendiga. Les saluda su hermano, humilde hermano y servidor, Héctor Josías Jiménez, mejor conocido como el Siervo Chicho. En esta hora, en este día tan lindo que está haciendo, me toca a mí cerrar con esta maravillosa jornada de palabras poderosas, de palabras hermosas que ustedes, mis hermanos, han estado mandando por estas redes. Vamos a dar una pequeña enseñanza de lo que es la oración. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros oramos sin saber lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros nos postramos y le pedimos al Señor. ¿De qué se trata esta palabra? Muchas veces estamos equivocados porque tenemos la idea, pero no tenemos la verdad absoluta de lo que es la oración. Primeramente, vamos a estar leyendo en Santiago, capítulo 5, versículo 13 hasta el 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, toma control de todo. Señor, yo te pido, Padre Santo, que tú, Rey Eterno, me utilices como un vaso. Soy solamente un utensilio de uso para ti, Señor. Me entrego a ti, Padre, que no sea mi boca, que no sea mi inteligencia, que no sea mi sabiduría, sino que sea tu palabra y que sea tu mente, que sea tu verdad, Señor. Revélate a mi vida para que tu palabra sea revelada a través de este video que mis hermanos están escuchando. Gracias, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice el versículo 17: Elías era hombre sujeto, y quiero que entienda muy bien esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. Escucha esa palabra: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Hemos leído la palabra de Dios y habla sobre la oración, pero para poder entender esta palabra tenemos que saber qué es la oración. Tenemos 3 rápidas explicaciones de qué es la oración. La primera explicación de la palabra oración es la explicación común. Es lo que se te viene a tu mente cuando te preguntan qué es la oración para ti. Todos pensamos a oración, hablar con Dios. ¿Está mal? No está mal. De hecho, esa es la oración, hablar con Dios. Pero si nos vamos un poquito más a lo que nosotros pensamos como personas únicas, como personas pensantes, como personas que podemos analizar y dar una respuesta, podemos decir que la oración es el conjunto de enunciados con la cual el creyente puede dirigirse a Dios. Esa es mi explicación de la oración. Cada quien puede tener su explicación propia de la oración, extendiendo un poquito más de lo que es hablar con Dios. Conjunto de enunciados con la cual el creyente se dirige a Dios. Ahora, si le ponemos un poco de coherencia a esta palabra o a esta explicación, podemos decir que la oración es el conjunto de enunciados con la cual el creyente se dirige a Dios buscando su voluntad. Extendemos un poquito. Aparte de buscar su voluntad,
también buscamos que nuestra voluntad sea alineada con la voluntad de Dios. Esa, mi hermano, es la explicación común y personal de la palabra oración. Tenga en mente esa palabra voluntad, no mía, voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Conforme a su voluntad. Y allí vamos pasando a la explicación original de esta palabra, la oración, la cual nos indica que la oración es la búsqueda de la voluntad de Dios y el medio por el cual hacemos que su voluntad sea nuestra. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, no es algo escandaloso. No es algo por la cual nosotros decimos, ay, a la vida, ahora no voy a poder hacer lo que yo quiero. No, Señor. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, queremos decir de que lo que nosotros en nuestra oración vamos a darle al Señor tiene que ir alineado con la voluntad de Dios. Porque si no va alineado con la voluntad de Dios, lo que nosotros oramos o pedimos o decimos en nuestra oración, valga la redundancia, no va a tener efecto. Porque es lo que nosotros queremos, no es lo que Dios quiere. Ahora, cuando Jesucristo en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, se postró, dice que él subió con sus discípulos y dice que él se apartó de ellos a una distancia de un tiro de piedra. Y dice que se postró y mandó a sus discípulos que oraran. Pero cuando él se postró, él oró y él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo importante de esta oración que Jesucristo hizo al Padre fue lo que viene a continuación. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo sabía que se tiene que hacer la voluntad de Dios por encima de mi situación, por encima de lo que yo quiero. La voluntad es de Dios. Una oración no es válida si lleva solamente mi voluntad. Una oración es válida si yo descubro en esa búsqueda, en esa entrega, que la voluntad de Dios está ligada con mi voluntad y que mi voluntad está de mano con la voluntad de Dios. Por eso que vemos hoy día que muchas oraciones no son contestadas. Por eso vemos hoy día que muchas peticiones, que muchas plenarias no son escuchadas, porque va sujeto a lo que yo quiero, no a lo que Dios quiere. Y es allí donde tenemos que descubrir eso. Si extendemos nuestros pensamientos a lo que es la explicación original de la oración, esto tiene que ver con que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es la oración? La búsqueda de la voluntad de Dios y cómo nosotros vemos que esa voluntad sea ligada a nuestra voluntad. Esa, mi hermano, es la esencia de la oración. Ahora, dado la explicación de lo que es la oración, que es la búsqueda de la voluntad de Dios, vamos a hablar rápidamente sobre el texto que leímos. En una ocasión los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Le hacen esa petición, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, cuando orares, o cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como también en el cielo. Hágase su voluntad en la tierra como también en los cielos. Hágase su voluntad en la tierra como también en los cielos. Antes de pedir todo lo que viene, porque luego dice, danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, vienen todas esas peticiones. Antes de todas esas peticiones,
Jesucristo le da en el esquema de la oración los puntos claves y en orden como uno debe de hacerlo. Primero, exaltamos el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego pedimos que su presencia descienda, venga tu reino. Luego decimos, Señor, voy a darte una serie de peticiones. Mi oración la estoy haciendo porque tengo necesidades. La oración la estoy haciendo porque necesito de ti. Pero primeramente vamos a poner por delante tu voluntad. Entonces, amados hermanos, queridos caballeros, la oración es la búsqueda de la voluntad de Dios primeramente antes que todas las peticiones. Y cuando en Santiago, en el libro de Santiago, Santiago lo estaba escribiendo a las 12 tribus de Israel que se habían esparcido en el mundo. Y él empieza a dar una serie de enseñanzas. Pero cuando llega a lo que es el ser paciente, introduce lo que es la oración. Porque la oración nos da a nosotros paciencia. Porque la oración nos lleva a nosotros a confiar en Dios. Y la confianza nos hace vivir tranquilo. Que a pesar de que no haya plata, que a pesar de que la despensa esté vacía, confiamos en el Señor que Dios hará su obra. Porque ya hemos orado y sabemos que la voluntad de Dios es mantenernos con vida para que nosotros en esta tierra hagamos su voluntad. Ahora, estamos creyendo que el Señor tiene esa voluntad con nosotros porque aún estamos en esta tierra. No nos hemos ido. Entonces, por ende, eso me dice a mí que la voluntad de Dios es que yo esté en esta tierra vivo, sano, fuerte, saludable para hacer su obra y hacer su voluntad. Santiago le escribe a estos hermanos y les dice: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Ahora, esta palabra oración en el versículo 3 me habla, en el versículo 13, perdón, me habla de que la persona tiene una necesidad, la aflicción. ¿Qué es aflicción? Tristeza, desánimo. Pero su efecto es 10 veces peor. Yo puedo estar triste por algo, yo puedo estar desanimado por algo, pero no es para tanto para hacer cosas de la cual la aflicción me hace hacer. La aflicción te puede llevar a la muerte. Por eso que hay mucha gente que se tira de un puente. Por eso que hay mucha gente que se suicida, que se ahorca, que se mete en un tiro. Porque la aflicción de su corazón, de su alma, de su espíritu, lo enferma mentalmente y dicen: la vida ya no vale nada. Ahora, esta palabra, haga oración, la palabra oración viene del griego desis. Desis significa ruego y súplica. Desis, ruego y súplica. Es una necesidad puntual. Estás afligido, tú necesitas salir de esa aflicción, porque si tú demoras con esa aflicción en tu corazón, esa aflicción te va a enfermar mentalmente, y puedes hacer o cometer algo trágico en tu vida. Haga oración, desis, ruego, súplica. Es algo puntual. Pero cuando nos vamos al versículo 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esta palabra orar ya no viene siendo desis, sino que viene siendo euge. ¿Qué significa euge? Se viene del vocablo griego o del verbo griego euge, el cual es un deseo expresado como petición. Ahora vamos a poner en perspectiva estas dos palabras, desis y euge. ¿Qué es desis? Desis es ruego y súplica. Es algo puntual, algo que necesito ya. Euge es un deseo expresado como petición. Ahora,
Se escuchan iguales, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque cuando yo me expreso, eso quiere decir que yo estoy diciendo lo que siento. Yo siento que tengo que ir a trabajar. Me estoy expresando. Yo deseo que me suban el salario. Es lo que yo siento. Es lo que yo deseo. Es una expresión deseada. Cuando yo voy al Señor y oro y digo, Señor, siento que no estoy haciendo las cosas delante de tu bien. Deseo que tú me prosperes. Yo estoy orando, pero esa oración es del vocablo euge. Pero cuando yo voy ante el Señor y me rasgo mis vestidos, me postro y digo, Señor, mi familia está pasando hambre, no estoy trabajando, tenemos 3 días sin comer, necesito un milagro tuyo, Señor. Por favor, Rey, te lo suplico, te lo ruego. Bendíceme, Señor, y en el instante alguien toca la puerta y te trae comida. Eso fue una oración desis, del vocablo desis. En conclusión, hay 2 tipos de oraciones, sí. Hay una oración en la cual yo converso con Dios, diciendo lo que yo siento, expresándole mis deseos, y hay otra oración en donde yo voy y me humillo y le digo al Señor, Padre Santo, necesito esto ya. Ahora, ¿dónde entra la voluntad de Dios? En la búsqueda, en la entrega. Porque cuando yo estoy entregado a Dios, cuando yo le busco, yo siento de parte del Señor qué es lo que tengo que orar, qué es lo que tengo que pedir, qué es lo que en el momento puedo ir al Padre y decirle, Señor, necesito esto porque tu palabra dice esto y lo otro. Dámelo, Señor, porque necesito este milagro yo. Mis hermanos, las cosas que están pasando en el mundo son tan trágicas que el ego se queda corto. Necesitamos un tipo de oración, tesis, ruego y súplica de una necesidad puntual. COVID-19. Escuchamos esta palabra o este nombre, no sé si a ustedes, pero a mí como humano se me despeluca el cuerpo. Tal vez a muchos no, porque de pronto pecamos en confianza, demasiada confianza. Si confiamos en el Señor, nosotros como su pueblo sabemos que esta enfermedad no nos va a tocar. Pero también en su casa usted se lava la mano, usted se pone su mascarilla, usted sale a su hora, a veces no sale, usted tiene miedo de que si el que está al lado está tosiendo, está estornudando, y usted dice, Santo Padre, guárdame, cuídame. Entonces sí hay un tipo de temor en nuestro corazón. Pero yo les digo algo, para el que cree todo es posible. Si hay alguien enfermo, si hay alguien afligido, haga tesis, ruega al Señor, suplica al Señor. En Panamá, mis hermanos, aproximadamente en casos de este virus confirmados hay 3.574 aproximadamente de casos confirmados en Panamá. Los que están activos son 3.407, o sea, vigente ahora mismo. Eso quiere decir que son 3.407 personas que tienen este virus confirmado. Se han recuperado 72. Y aquí es donde viene la parte que me duele. Y es que panameños fallecidos por esta enfermedad hasta ayer 14 de abril registra 95, casi los 100.
hablar de Latinoamérica. Hasta el 2 de abril había 24.544 casos confirmados en toda Latinoamérica. ¿Qué hablar de los muertos? A nivel global, infectados supera los 2 millones de personas. Es más de la mitad aproximada de nuestra población. Los muertos, lamentablemente, alcanzan o superan los 100.000 en todo el mundo. Mi hermano, 100.000 muertos desde diciembre del año pasado hasta esta fecha. Es un aproximado, porque más o menos exacto, un número exacto, un número más exacto es 128.833 muertos. Aún no se han actualizado los datos de muchos países. Esos eran los datos hasta ayer, el 14. Sabemos que hoy 15 eso va a subir. Lo que más me duele y lo que más me impacta a mí, Centroamérica, Panamá tiene la mayor cantidad de muertes por este virus. ¿No cree usted, mi hermano, que es momento de aplicar el DESIS en tu vida? Creo yo que nosotros como iglesia, y usted, mi hermano que me escucha, como cabeza de hogar, tiene que aplicar la DESIS, no solamente para lo que yo quiero, no solamente para lo que yo necesito. El que necesita ahora de nosotros y de Jesucristo es la humanidad. Póstrate, ríllate, pídele al Señor, ruégale al Señor, suplícale al Señor por las almas que se están perdiendo. Suplícale al Señor por aquellas personas que están en un hospital muriéndose. El aire se le ha sido quitado. Se están muriendo, se están ahogando porque el virus está matando a las personas. ¿Por qué? Porque es un juicio de Dios. Pero tú me vas a decir a mí si no es la voluntad de Dios. Claro que es la voluntad de Dios. Mira, es un momento en el cual Dios nos ha dado a nosotros como iglesia para activar esa oración y esa comunión que debemos tener como hijos de Dios para orar por las almas. ¿Crees tú que Dios quiere que las almas se pierdan? ¿Crees tú que Dios mandó a su Hijo para que muriera por la humanidad y que en un 2x3 destruya la humanidad? No, es una corrección de parte de Dios, pero tú y yo podemos parar esto. DESIS, ruega, suplica, ora con favor y pídele al Señor que sane su tierra. Mis hermanos, no es hora de reflexionar. No, ya la reflexión pasó. Es hora de actuar. ¿Sabes por qué? Porque reflexionamos hace 15 días atrás, porque esto estaba tomando fuerzas. Hoy día ya ha tomado fuerza. Hoy día ya hay más de 100.000 muertos en todo el mundo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros, iglesia? ¿Qué haces tú, caballero, que estás en tu hogar, cabeza de hogar, preocupándote por el cable, preocupándote por el internet, preocupándote por las cosas que hay que comprar? Mi hermano, yo sé, y la palabra me enseña a mí, que yo tengo que buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás será añadido. Mire, busca el reino del Señor en oración, no en euge. No es tiempo del euge, es tiempo del DESIS. Ora, ruega, póstrate, humíllate ante el Señor. Tú como caballero tienes esa responsabilidad de tomar a tu familia y enseñarle a que
se postren a rogarle al Señor que sane a su tierra. Necesitamos postrarnos delante de Dios y suplicar por la vida de aquellas personas que mueren. Suplicar por las almas que se están perdiendo. Llorar. Mis hermanos, las estadísticas siguen creciendo. No es cualquier cosa y es solamente en principios de dolores. En unos de estos días no estaremos en la tierra. En uno de estos días el rapto nos tomará y saldremos. Pero hoy día estamos aquí en la tierra en medio de esta pandemia. Pero tenemos entonces que orar y suplicar para que Dios, mientras que nosotros estemos aquí, suplicarle al Señor que guarde la vida de la humanidad. Es que Dios también los ama. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Pero tú dirás, pero es un plan de Dios de que ellos sufran, porque ese son los principios de dolores, y está escrito que muchos tienen que morir. Sí, pero de esos muchos que tienen que morir, Dios los ama, y nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar la palabra, tenemos que orar por ellos para que Dios tenga misericordia y llegue esa palabra y esa salvación a su vida, y que si tienen que morir, mueran, pero mueren en Cristo Jesús y su vida es salvada. No podemos salir. ¿Qué nos resta? Orar, decis, ruega, suplica. Necesidad puntual. Mis hermanos, la oración es cualquier cosa. No es cuestión de irme a mi cuarto y postrarme y decirle: Señor Jesús, gracias por este día. Señor, yo te pido por los pastores. Señor, guárdalo. Señor, yo te pido por mis hermanos. Señor, protégelo. Padre, aléjase de nosotros. Padre, no. Es algo más. Es una entrega más. Es una entrega más. No es algo superficial. Es entregarte. Es en espíritu y en verdad. Suplicar en espíritu y en verdad, dirigirte a la presencia de Dios en espíritu y en verdad, apelar a la voluntad de Dios. Ahora, tú me preguntas cómo yo sé que esa es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que las almas sean salvas. ¿Sabías tú eso? La voluntad de Dios es que las almas sean salvas. Entonces, ¿cómo no mi oración de ruego y súplica por las almas no será la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo nos metamos más profundo, nos sumerjamos a las aguas más profundas. Allí suplicando, orando, derramado en la presencia del Señor, pedir por esta nación. Cuando yo me meto a mi cuarto y oro, las lágrimas salen de mí. Mi corazón se duele, porque estoy rogándole al Padre, estoy suplicándole al Padre que se glorifique, que tenga misericordia. No estoy dándole una petición, no estoy diciendo: Señor, como petición te pido que salga a tu tierra. No, yo me entrego, me humillo, me derramo delante del Señor, porque no es momento de euge, es momento de decis, porque es algo puntual, algo que necesitamos ya. Que la gloria de Dios descienda como misericordia en toda la humanidad. Creo que me he extendido un poco. Ya para terminar, tú como hombre de Dios, tú como cabeza de hogar, debes procurar de que tu familia, de que tu casa se entregue. Ya basta de las oraciones comunes, ya bastan los pensamientos comunes. Es hora de entregarnos. ¿Sabes qué se entrega? Es cuando yo me meto en la presencia y no me importa ahora, no me importa quién me escucha.
Yo de ahí no me paro hasta que yo sienta que el Señor me ha escuchado, hasta que la presencia del Señor descienda y me tome y yo me sienta en el tercer cielo, rodeado de ángeles, con el Padre al frente, escuchando lo que yo le estoy rogando. Ese es el desi que Dios hoy está buscando de ti. ¿Sabes qué es humillación? Es entrega de corazón, es ruego, súplica. Señor, te suplico, Señor, te ruego. Ese es el tipo de oración que tú y yo debemos de ser hoy, hermano. Hay un caos a nivel mundial. ¿Qué hacemos como iglesia? Peticiones, oraciones cotidianas. Sí, yo oro 3 veces al día. Desis, humillación. Desis, ruego. Desis, súplica. ¿Sabes qué es desis? Es una necesidad puntual de que Dios actúe con misericordia, de que Dios descienda con misericordia, de que la voluntad de Dios sea manifestada en misericordia. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor. La espera termina.